Hola a todos, mi nombre es Lourdes María Hogas, soy profesora de Introducción al Derecho de la Cátedra B, cuyo titular es el doctor Aldo Azar. Seguidamente pasaremos a hablar sobre el tema que corresponde al punto 3 de la unidad 4, esto es la concepción formalista del derecho de Immanuel Kant. Pero es necesario, antes de ingresar al estudio del tema, que circunscribamos históricamente el momento en el que el autor ha desarrollado sus estudios filosóficos y metafísicos, esto es, en el siglo XVIII. Este siglo que es conocido como el siglo de las luces o la Ilustración, que necesariamente tenemos que decir cuáles son al menos las características más sobresalientes de este siglo para poder entender o poder comprender aún más la teoría o el pensamiento del autor que vamos a abordar. Y en este sentido, la característica sobresaliente que tiene este siglo es la importancia depositada en la razón. En efecto, la razón es la gran protagonista, pues supone el punto de partida y la fuente de todo cambio y se proyecta así a todos los ámbitos de la realidad del hombre o más precisamente a todos los ámbitos del conocimiento del humano, alcanzando así cambios en todas las ciencias, en la física, la química, como así también en la política y en la filosofía, de manera tal que cuando todos estos nuevos conocimientos son llevados a la política, aparece un fenómeno que todos conocemos como el despotismo ilustrado. A su vez también la razón tiene fundamental importancia en atención a que fue de alguna manera la que permitió romper, por decir así, con ciertos condicionamientos que provenían de la Edad Media y que de alguna manera condicionaban la libertad del razonamiento humano, por decirlo así. Podemos entender esta afirmación a partir de un ejemplo. Por ejemplo, cuando en la Edad Media estudiamos a Santo Tomás y hablábamos de la razón del hombre, esa razón humana que estaba de alguna manera contenida o explicada en el contexto de la ley natural por referencia a la ley eterna, era una razón distinta a esta razón que se manifiesta ahora actualmente en el siglo XVIII. Era una razón que de alguna manera implicaba reconocer que el hombre podría descubrirla en sí mismo a través de su naturaleza humana creada por Dios. Esto significa de alguna manera que la razón individual estaba sujeta a una razón superior o estaba condicionada a una razón superior que era la de Dios. En este sentido, la razón entonces en el siglo XVIII comienza a tener una connotación autónoma, individual, propia del hombre y por tal se comienza a utilizar la razón para cuestionar principalmente a la Iglesia Católica, a la fe cristiana. En efecto, una de las principales críticas que tuvo o que puede, digamos, nombrarse a los efectos de que podamos entender esto es justamente que se ataca el mensaje mismo de la salvación propia del cristianismo, de la religión cristiana. Entonces se cuestiona y en estos términos, es decir, nadie puede salvarte desde el más allá o desde lo sobrenatural, sino que es el mismo hombre el que se puede salvar por medio de su razón y aquí en este ámbito terrenal. Estos embates dirigidos en contra de la religión de alguna manera permitieron el surgimiento también de otros tipos de religiones que construyeron su contenido o el contenido de la relación con Dios de otra manera. Una de las doctrinas importantes que surgió en esta época es el deísmo, es decir, aquella doctrina teológica que, si bien cree en el origen de la creación, descree de todo lo que tiene que ver con la Iglesia como institución o el contenido de la revelación y todos los dogmas de la Iglesia.
En este sentido, digamos, la Iglesia va perdiendo poder como fuente de justificación o como fuente ordenadora y reguladora, y en ese sentido pierde de alguna manera el poder como fuente de autoridad del derecho, lo que acentúa aún más la necesidad o la idea o esa tendencia que se fue manifestando cada vez con mayor poder durante la edad moderna, que fue la de la secularización del derecho, es decir, entender o perfilarnos a un derecho ajeno o alejado de la religión católica, de la moral o el derecho canónico. En efecto, Kant nos dice, por ejemplo, en esta frase nos grafica prácticamente cómo entendió él o cómo veía él al siglo XVIII, y específicamente entendía que de alguna manera era el abandono del hombre de la minoría de edad cuyos responsables es él mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su entendimiento para verse guiado por algún otro. De alguna manera esta frase del autor nos muestra que en definitiva se consideraba que el conocimiento y la razón humana no había alcanzado su independencia en la época anterior, y que por ende recién ahora, en este siglo XVIII, al independizarse, alcanzaba su mayoría de edad, o por decir así, la libertad. Immanuel Kant, por supuesto que plasmó estos lineamientos generales sobre la importancia de la razón en sus obras, entre las que se destacan como las más importantes la crítica a la razón práctica, la crítica a la razón pura y la metafísica de las costumbres. En esta última obra, Immanuel Kant profundiza en una distinción que ya otros autores venían realizando, pero no de la manera que la realizó él, de una manera mucho más profunda y mucho más acabada, que es la distinción entre el derecho y la moral. Entonces, principalmente para hablar de la teoría de Kant, es necesario, con respecto por supuesto al derecho y en el contexto de la construcción del mundo jurídico, tenemos que tener en cuenta, como nos dice Martínez Paz, que hay dos ideas centrales en la construcción, que son la existencia de una moral autónoma y, por otro lado, la propuesta de un derecho puro. Así como hablamos de una razón de carácter autónoma e individual, también hablamos aquí de una moral de carácter autónoma, pero la moral kantiana, que si bien es autónoma, de alguna manera necesita a la razón para poder conocer los preceptos a partir de los cuales puede conocer lo que está bien de lo que está mal. Ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, esta moral autónoma significa una moral que es independiente y propia del hombre, al igual que la razón, y que a su vez no está condicionada por la moral cristiana, como sí sucedía en la Edad Media. Y en segundo lugar, la propuesta de un derecho puro. O sea, dijimos que una de las características presentes en este siglo era la secularización del derecho, y en efecto la propuesta de un derecho puro está directamente relacionado con ello. Esto significa que no encontramos el fundamento del derecho en un aspecto trascendente o en la religión o en Dios, sino que el fundamento del derecho lo podemos encontrar en la formulación misma de ese derecho por medio de la razón. Entonces, partiendo de estas ideas, plantea Kant la escisión definitiva entre el derecho y la moral. Esto es, la separación absoluta del derecho y la moral, justamente porque ambos aspectos involucran distintas cuestiones del ser humano o distintas conductas del ser humano. Entonces Kant advirtió que las conductas del ser humano
de alguna manera están condicionadas o están reguladas, mejor dicho, por dos órdenes legislativos, al menos, que son por un lado la legislación moral y por otro lado la legislación jurídica. Ahora bien, ambos ámbitos de legislación están profundamente, se puede decir, se distinguen principalmente a partir de un elemento, y ese elemento es el móvil o impulso que motiva al sujeto a actuar. ¿Cómo es esto? Cuando Kant alude a la ley moral, dice que es una ley interna, una ley que es propia del hombre, que no es impuesta desde afuera, que no es condicionada desde afuera, sino que el hombre en sí mismo puede encontrar los preceptos que de alguna manera lo orientan a actuar por ejercicio de su razón, de manera tal que esos preceptos se encuentran dentro de la razón humana de una manera a priori. Y esto significa de alguna manera que el hombre puede conocer racionalmente, puede conocer y establecer cuál es el principio de lo bueno, y ese principio de lo bueno que tiene en cuenta Martínez Paz que tiene en cuenta Kant es el obrar de buena voluntad. Ese principio de obrar de buena voluntad está implícito en, digamos, esta ley moral, y está implícito dentro de cada uno de nosotros. Entonces ese deber o ese principio supone de alguna manera que todos nosotros debemos cumplir con esos deberes morales. ¿Cómo funciona esta ley moral? La ley moral funciona al igual que la ley jurídica, captando una conducta externa que es de alguna manera trascendente para la ley moral. Por ejemplo, ayudar a una persona que se encuentra en una situación desfavorable. Desde un punto de vista externo lo podemos ver como, digamos, una conducta que es moralmente aceptable. Entonces la ley moral capta esa conducta y la objetiva, ¿sí? Al objetivarla, hace que forme parte de la ley moral y la transforma en una suerte de deber moral. Al convertirla en deber moral, ese deber en sí mismo, cuando el sujeto actúa reconociendo ese deber, o sea, la necesidad de ayudar a otro porque corresponde, porque está bien, y ejecuta la acción en consecuencia, ese deber se convierte en el móvil o en la razón de actuar de buena voluntad de un determinado sujeto. De manera tal que la estructura de la ley moral o de la legislación moral para Kant supone estos tres aspectos: la idea de acción, la idea de deber moral y la idea de móvil. De manera tal que es una ley de carácter autónoma, se fundamenta en sí misma, y es una ley que se manifiesta y expresa a partir del hombre, desde el hombre. Distinto es lo que pasa con la legislación jurídica, porque a la legislación jurídica, si bien existe o se manifiesta de la misma manera que la ley moral en cuanto capta una conducta que considera jurídicamente trascendente, como por ejemplo, un robo, es decir, el hecho de robar significa atentar en contra de la propiedad de otra persona. Esa conducta es tomada por la legislación jurídica y la tipifica, y al tipificarla le atribuye una consecuencia jurídica. En este caso, lo que le importa a la ley jurídica, según Kant, es el aspecto externo, ¿sí? Es el aspecto externo, es decir, identificar si una acción o una conducta es acorde o no con la conducta que prevé o que prescribe la norma. No le interesa o descree la ley jurídica de la necesidad de que dentro de esa estructura de la estructura jurídica y su relación con el cumplimiento esté íncita la idea de deber moral. La idea del deber moral está implícita dentro de la estructura de la ley moral, no así dentro de la estructura de la ley jurídica, ¿sí? Entonces, Kant, tratando de definir de alguna manera a este fenómeno de cómo se da la ley moral, dice que una legislación que eleve una acción a deber y ese deber al mismo tiempo impulso es la legislación moral. Esto significa que
La acción, lo que dijimos recién, pero a los efectos de reforzarlo, por eso lo vuelvo a decir, es decir, que esa legislación que ha tomado o ha considerado una conducta como trascendente para esa legislación moral y a la vez la convierte en un deber, le da el carácter de del deber moral, ese deber en sí mismo se transforma o aparece como la causa o la razón que impulsa al sujeto a actuar en cumplimiento de ese deber moral. Entonces, en ese caso, estamos hablando de una legislación moral. De manera tal que la idea de deber moral, que está dentro de la legislación moral, es lo que de alguna manera justifica el móvil o la razón de la acción. Este aspecto no está en la ley jurídica, y es el principal elemento que distingue al derecho de la moral. Por otro lado, quizás podamos comprender aún más estas diferencias a partir de dos ejemplos. En el caso de la moral implica para Kant una ley que se manifiesta dentro del hombre y que de alguna manera eso lo impulsa a obrar en cumplimiento de un deber moral. A Kant no le interesa que una conducta sea externamente o pueda advertirse una conducta como externamente buena solamente, sino que es necesario que obremos en función del reconocimiento de un deber moral. Un ejemplo: vamos caminando por la calle y advertimos que a una persona se le cae la billetera. Entonces, al caérsele la billetera, podemos tomarla y salir corriendo, o bien podemos restituirla. Ese acto de restitución de la billetera puede ser considerado desde un primer punto de vista como algo correcto moralmente, pero para Kant no es suficiente para reputar a esa acción como correcta, sino que es necesario que la determinación de la voluntad de la persona para devolver la billetera haya sido producto del reconocimiento interno del deber moral de no hacer un daño a otro o no quedarse con lo que no es de él o lo que no es nuestro, y en virtud de ese deber ejecutar o llevar adelante la acción. Entonces, distinta es la situación cuando, por ejemplo, me quedo con la billetera de la persona y la devuelvo, pero porque advierto que hay una cámara que me está filmando, entonces puede ser que esa filmación llegue a las autoridades y me imputen por hurto. Entonces yo devuelvo la billetera. En este caso, aun cuando externamente sea correcta la acción, por decirlo así, para Kant esa acción no es, digamos, producto de un obrar moral. No es considerada moral esa acción porque no he obrado motivada por el reconocimiento del deber moral de devolver lo que no es mío, sino que he obrado por miedo a las consecuencias que pueda traer quedarme con lo ajeno. Por otro lado, en el caso del derecho, que quizás por ahí ya adelante el ejemplo, pero desde el punto de vista jurídico nosotros dijimos que lo trascendente para el derecho es, primero que nada, que se manifieste externamente la conducta prevista por el legislador, y al manifestarse externamente determinar la consecuencia que corresponde aplicar. Pero para eso, por ejemplo, tenemos este ejemplo. El artículo 162 del Código Penal nos dice que será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Y en este caso tenemos ahí el dibujo de esta persona que parece haber sustraído algo de otra persona. La conducta que expresa o que manifiesta este dibujo es representativa de la conducta prevista por este artículo 162, cuando hace alusión a que el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena.
Entonces, esa conducta es la que le interesa al derecho. Esa conducta, la exterioridad de la conducta que efectuemos los seres humanos, le importa al derecho en la medida, por supuesto, de que haya sido prevista por la ley jurídica. Por si por ahí queda alguna duda, tenemos por ahí podemos llegar a hablar de otros ejemplos, como por ejemplo, nosotros tenemos un pariente soltero que de avanzada edad, con mucho dinero, y bueno, podemos, que está enfermo. Entonces, frente a esa situación, nosotros podemos ayudarlo, porque reconocemos que es un deber ayudar y acompañar a los ancianos, sobre todo en la mayoría de edad, cuidarlos, contenerlos, proveerles de alimentos. O bien, en realidad puedo ayudarlo porque quiero que me deje su fortuna. Entonces, si yo obro teniendo en cuenta el primer fundamento, estoy obrando de conformidad a la ley moral de Kant. Si yo obro siguiendo el segundo justificativo, aun cuando la conducta externamente expresada sea acorde por ahí con los puntos de vista morales del resto de la gente, que a lo mejor puedan considerar que estoy obrando correctamente, desde el punto de vista de Kant no sería un obrar correcto desde el punto de vista moral, porque estoy obrando por interés y no estoy obrando por puro amor al deber o por el reconocimiento a ese deber moral de asistir a los familiares o a las personas que cuando se encuentran en una situación de enfermedad. Profundizando aún más en las distinciones entre el derecho y la moral, la ley moral, según Kant, está constituida por lo que son los imperativos categóricos. Si hablamos de imperativos, debemos reconocer que son todos aquellos mandatos, es decir, todas aquellas disposiciones que obligan a realizar una determinada conducta. Esos imperativos pueden ser imperativos categóricos o pueden ser imperativos hipotéticos. Los que forman parte de la moral kantiana son los imperativos categóricos, esto es, aquellos que obligan de manera incondicional y absolutamente. Su formulación, de alguna manera, permite que su observancia o inobservancia no implique la modificación o bien dejarlo sin efecto, como puede suceder con los imperativos hipotéticos. El imperativo hipotético es aquel imperativo que, si bien determina a que se lleve a cabo una determinada conducta, esa conducta va a estar condicionada a una situación o a una circunstancia determinada, o bien puede darse de que la misma persona replique de alguna manera y deje sin efecto esa hipótesis que plantea o ese mandato que plantea ese imperativo hipotético. Y esto lo podemos entender a partir de un ejemplo. Todos conocerán a Mafalda y todos sabrán que a Mafalda no le gusta la sopa. En muchas partes de las historietas de Quino se puede ver que la madre le dice a Mafalda que tome la sopa, y ella siempre replica con algún tipo de argumento para evadirse de ese imperativo o de esa orden que le da la madre, y en muchos casos lo logra hacer. En este caso se trata de un imperativo de tipo hipotético, porque si la madre le dice a Mafalda tenés que tomar la sopa, y Mafalda le dice no quiero tomar la sopa, entonces de alguna manera se está evadiendo de ese mandato. O si la madre le dice tienes que tomar la sopa porque si no no vas a crecer fuerte y sana, entonces ella si le contesta no me interesaría crecer fuerte y sana, deja sin efecto ese mandato de la madre. Entonces estamos frente a un imperativo de tipo hipotético.
Obviamente que este tipo de imperativos no forman parte de la moral kantiana, como dijimos, sino que los imperativos que forman parte de la moral kantiana son los imperativos categóricos, es decir, aquellos imperativos, aquellos mandatos que obligan de manera incondicional, de manera absoluta, son máximas que son formuladas de carácter abstracta, y al ser abstractas también supone que están dirigidas a todas las personas, por eso también son de carácter universal. Son formales porque indica la forma en que hay que actuar, pero no dice específicamente cómo hay que actuar en todos y cada uno de los casos, de manera tal que estas máximas permiten determinar o establecer y hasta juzgar si una conducta es justa o injusta. A su vez también siempre supone una voluntad libre, lo cual implica que Kant reconocía la libertad como un derecho innato y propio del hombre, es decir, está el imperativo categórico, pero está en el sujeto obrar en función de ese imperativo categórico o no. El primer imperativo categórico que Kant formula es el siguiente: obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer como principio de legislación universal. Y esto de alguna manera significa lo siguiente: significa que cada uno de nosotros debe obrar de manera tal que esa conducta que nosotros mostremos a la sociedad pueda ser considerada como un ejemplo para el resto, y a su vez que esa conducta pueda tener la aprobación moral del resto también. Entonces quizás esto pueda entenderse mejor a partir de unos ejemplos. Si vemos las figuras que están del lado izquierdo, podemos ver cómo hay una sucesión de actos que en definitiva implican realizar un daño a la propiedad privada o a la propiedad ajena, y que evidentemente ninguno de esos actos puede ser considerado como una conducta que legisla universalmente desde el punto de vista moral. Mientras que si observamos la figura del lado izquierdo, podemos ver que hay una persona mayor, un anciano que posiblemente está enfermo, pero que está siendo asistido por una familiar. Ese segundo ejemplo aparece como una conducta que moralmente es aprobada y que seguramente es aprobada moralmente por todos ustedes. En ese sentido formula Kant este imperativo categórico que significa obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer como principio de legislación universal. A su vez también formula un segundo imperativo que es el siguiente: obra de tal modo que nunca tomes a la humanidad ni en ti ni en los otros como medio, sino siempre como fin. Y esto significa reconocer que los actos que ejecutemos, a los efectos de que respondan a esta máxima de Kant, es necesario que esos actos, para que sean morales, sean respetuosos de la dignidad de las personas, pero no solamente de la dignidad de los demás, sino también de nuestra dignidad, de manera tal que todos aquellos actos que contraríen nuestra dignidad no serían representativos de este imperativo categórico. Por ejemplo, no es representativo de este imperativo categórico si yo soy dueña de un laboratorio y pretendo encontrar la cura para el coronavirus. No podría investigar o probar las distintas vacunas experimentales en seres humanos. En este caso yo estoy usando a la humanidad, a las personas como medio y no como fin. ¿Sí? No estoy reconociendo ese carácter digno que tenemos todas y cada una de las personas. Dijimos recién, hablamos de la voluntad libre, y la voluntad libre aparece como uno de los elementos fundamentales, junto con la razón, el derecho natural que Kant reconoce como innato a todos y cada uno de los seres humanos.
En función de esa voluntad libre es que el hombre puede ejecutar y puede decidir cómo actuar frente a determinadas circunstancias, pero también es cierto, o también reconoce que existe una tendencia en el hombre a no cumplir con las leyes morales, los preceptos morales y también con los preceptos jurídicos. Entonces, en este sentido, es necesario organizar o regular, digamos, la expresión o las manifestaciones de voluntades de las personas, y en este sentido Kant formula a partir de esta idea de la voluntad libre, o a partir, mejor dicho, de la idea de libertad y como un derecho natural innato del hombre, la siguiente definición. El derecho es el conjunto de condiciones por medio de las cuales la voluntad de cada uno puede conciliarse con la voluntad de los demás según una ley universal de libertad. En definitiva, el derecho para Kant aparece como el vehículo o la forma por medio del cual la voluntad o las voluntades de las personas que viven en sociedad canalizan, digamos, sus distintas intenciones, de manera tal que el derecho logra armonizar esos distintos arbitrios que se manifiestan en distintas formas o en distintos actos jurídicos. Por ejemplo, aquí tenemos dos figuras. Si observamos la figura del lado izquierdo, podemos ver que hay una voluntad del sujeto que manipula el dron, y por otro lado tenemos dos voluntades más de dos personas que están tomando algo en un espacio o en un ámbito privado e íntimo. Pero vemos también que el sujeto que manipula el dron está avanzando o está vulnerando las voluntades de esas dos personas. En este caso aparece el derecho con un elemento fundamental que también lo distingue, que lo caracteriza y lo distingue de la moral, que es la facultad de compeler. En este caso, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al artículo 1770 del Código Civil y Comercial de la Nación, podemos ver que cuando una persona arbitrariamente se entromete en la vida ajena, perturbando la intimidad, debe ser obligado a cesar en esas actividades y a pagar eventualmente una indemnización. Estas consecuencias que prevé el artículo 1770 son representativos de ese carácter coactivo, por si se quiere, que tiene el derecho y que es lo que lo distingue aún más de la ley moral. Por otro lado, si nos vamos a la figura de la derecha, podemos advertir que esas manos serían representativas de distintos arbitrios que se ponen de acuerdo o que se encuentran dentro de la formulación de determinados términos contractuales. Es decir, que la forma o la figura del contrato es el vehículo a partir del cual pueden armonizarse todas esas voluntades. En definitiva, el derecho, desde la teoría de Kant, se manifiesta a partir de ese carácter externo, a partir del cual se puede determinar si es acorde o no con la norma o con la conducta que prevé la norma, pero en definitiva nunca se hace desde una concepción empírica, sino que se hace a partir de una conducta sino también que se hace a partir de un análisis estrictamente racional. El origen del derecho es absolutamente racional y no empírico, y por otro lado ese carácter de externo es lo que le interesa a ese derecho desde el punto de vista kantiano, independientemente de si existe o no un deber moral que impulse a la persona a actuar de conformidad o no con el derecho. Es decir, le resulta indiferente la idea de deber moral como móvil o como razón del cumplimiento del derecho, porque no forma parte de la estructura de la ley jurídica, pero ese deber o ese impulso sí forma parte de la estructura de la ley moral. Por eso la ley moral es una ley
autónoma y por eso la ley moral tiene un carácter estrictamente interno. Y a su vez también el elemento clave para distinguir el derecho también es el carácter coactivo o esta facultad de compeler que tiene en cuenta Kant en esta teoría con respecto al derecho. Estas ideas, sobre todo la idea de un derecho puro, va a trascender a la construcción del mundo jurídico y va a ser considerada por Kant como así también por las teorías positivistas del siglo XIX. Bueno, gracias.